Quiero agradecerles a todas las personas que han estado asistiendo a estos cursos de bajo costo como parte del aniversario del método ABC. Este es el último curso de una serie de cursos que hemos venido ofertando por lo menos cada 15 días. Habrá personas que iniciaron con metagenealogía, la biodescodificación a través del árbol genealógico, que pasaron por el tarot, que pasaron por el taller de psicomagia, el taller del oráculo, que son herramientas que como terapeutas de cierto momento, hasta cierto punto nos ayudan a poder ampliar un poquito más nuestro conocimiento y gracias a la amplitud del conocimiento pues también podemos guiar adecuadamente a nuestros consultantes, a nuestros pacientes para ir recuperando ese orden que de repente necesitan, ¿no? Entonces, hoy es el último curso de bajo costo y que tiene que ver con la numerología del nombre. Este contexto en el que nos vamos a empezar a meter está relacionado con diferentes doctrinas, con diferentes corrientes dentro del ámbito de la numerología. Hay muchos tipos de numerología que va desde la numerología pitagórica, numerología cabalística, numerología maya, numerología egipcia, numerología angelical. Al final de cuentas, este ejercicio es un ejercicio que sigue las mismas líneas o los mismos principios. Realmente no vamos a trabajar con una numerología de manera muy específica, pero lo que sí vamos a hacer es tratar de darle una resignificación numerológica a nuestro nombre, darle un contexto ideográfico a nuestro nombre, darle un término adecuado a nuestro nombre. Entonces, bajo esta premisa está hecho pues este curso. Y bueno, este curso es muy importante y muy relevante porque cuando yo empiezo a desmenuzar qué ocurre con mi nombre, me doy cuenta de muchísimas cosas. Me doy cuenta de que el nombre tiene un significado a nivel colectivo, tiene un significado a nivel cultural, a nivel familiar. Y en la medida en que tú vas avanzando con tu nombre, empiezas a generar programas totalmente inconscientes. Programas inconscientes que te hereda la cultura, la familia, que te hereda la responsabilidad que llevas por el hecho de ser primer hijo, por ejemplo, por el simple hecho de ser el último hijo. Y todas estas connotaciones tienen una carga totalmente inconsciente dentro del nombre, porque el nombre es la primera imposición que nuestra familia nos hace. El nombre no te lo ponen, el nombre te lo imponen. Y en el momento en el que el nombre te lo imponen, empiezan a crear una carga totalmente inconsciente, arriba de ti. Y ese es el primer programa que te introyectan o que te meten en tu inconsciente por el simple hecho de llevar este nombre, por el simple hecho de que tú no hayas elegido el nombre y de que te lo hayan puesto o impuesto en lugar de que tú decidas ponértelo. Estudiando diferentes culturas, diferentes conceptos, preceptos, rituales, en diferentes culturas el cambio del nombre o la resignificación del nombre ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los artistas se cambian el nombre, grandes políticos, líderes, todas estas personas se cambian el nombre porque lo que hacen de primera instancia es aprender a liberarse del primer programa impuesto por la familia, ¿ok? Entonces, cuando yo empiezo a hacer este recorrido, y ahorita les voy a decir por qué hago este recorrido, porque yo soy el cuarto, soy Alberto cuarto, mi nombre es Ranulfo Alberto, yo soy Ranulfo cuarto y Alberto cuarto. Entonces, me doy cuenta que vengo arrastrando por el simple hecho de traer el nombre en diferentes etapas de mi vida, empiezo cargando
con programas, con patrones repetitivos, con cargas inconscientes, con responsabilidades inconscientes que de repente a mí como individuo no me dejan ser quien quiero por el simple hecho de traer una responsabilidad totalmente inconsciente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta que existen alternativas, existen formas de empezar a modificar tu nombre, resignificarlo o incluso cambiártelo para que te empieces a liberar de esa primera barrera inconsciente que está encriptada en toda tu información inconsciente. Y justamente lo que vamos a hacer en este taller es ver cuáles son las 4 herramientas para poder llevar a cabo todo este proceso del autoconocimiento a través de mi nombre. ¿Ok? En la medida en que vayamos haciendo los ejercicios, nos iremos presentando. Les voy a hablar un poquito sobre los temas que vamos a ver. Son pocos temas. Este taller es un taller que yo realicé, es un taller que yo creé a través de todo este proceso, a través de la búsqueda de generar toda esta recomposición, resignificación, cambio de nombre, modificación numerológica del nombre, etc. Entonces, este taller es un taller creado específicamente para desarrollar todos esos programas inconscientes que traemos a través del nombre. Vamos a hablar sobre las cargas del nombre, el significado de tu nombre, el número del nombre, los números de los nombres, es decir, de los apellidos, la modificación del número del nombre. Es importante que vamos a ver que cada nombre tiene una numerología específica. Vamos a ver también la magnificación del nombre, que es un ejercicio sumamente relevante. La magnificación del nombre tiene que ver con el significado del nombre. Y el cambio de nombre, que el cambio de nombre también es muy importante si nos permitimos llevar a cabo este proceso que no siempre, por nuestras etapas en la vida, por lo que nos encontramos haciendo, no siempre es posible, pero sí es importante que vivamos juntos la experiencia a través de una meditación para ver si es mi caso cambiar el nombre. ¿Ok? Entonces, a lo largo de este pequeño taller que vamos a hacer el día de hoy, en las próximas horas vamos a ver cada uno de estos ejercicios. El ejercicio más relevante es saber el número de mis nombres, el significado de el significado numerológico de todos mis nombres, la manera en cómo podemos modificar el número del nombre según lo que nosotros queramos, según lo que tú quieres cambiar, según lo que tú quieres hacer, según el significado de cada nombre. Y nos vamos a dar cuenta en este ejercicio, que es un ejercicio muy interesante, que con el simple hecho de que tú quites o agregues una letra a tu nombre, puedes llegar a un número o a un código diferente para que tu nombre tenga una carga en el código totalmente diferente a la que tú vienes arrastrando por el hecho del nombre. Vamos a ver que la magnificación del nombre es un ejercicio también muy relevante para que tú, a través de los vocablos, a través de las sílabas, a través de los prefijos del nombre, tú tengas la posibilidad de crear un propio significado personal desde tu corazón, desde tu alma, desde tu esencia, para que tú le des un valor personal a ese nombre que llevas inscrito o que llevas escrito en tus actas de nacimiento, en tus, en tus trámites, en tus credenciales, etcétera. Y el cambio de nombre, que el cambio de nombre sí es sustituir de manera simbólica totalmente ese nombre para que tú empieces a hacer todo eso que siempre has querido hacer y que por estas cargas inconscientes, que por las cargas familiares, sociales, etcétera, no has podido hacer o no te has dado el permiso de hacer. ¿Ok? Entonces, bienvenidos a este curso de numerología y el nombre. Y bueno, también les voy a platicar un poco por qué traté, antes de empezar a enseñar todo lo que enseño, por qué razón cambié el Albert, el Ranulfo Alberto por Albert, y sustituí mi apellido de Cuautla Romero por las 2 primeras sílabas de los 2 apellidos, para dar como resultado la palabra Cuaro. Les voy a enseñar todo eso porque también es muy importante, porque este taller surge justamente de eso. Y les voy a platicar
que desde el momento en el que yo empecé a cambiarle ese código al nombre, empecé a lograr lo que quería, que básicamente era enseñar, ¿ok? Entonces, vamos a ver todo esto que es importante, es relevante y bueno, nuevamente bienvenidos al curso. Nos vamos a dar cuenta que el nombre tiene tanto cargas conscientes como cargas inconscientes. Las cargas inconscientes tienen que ver con el inconsciente colectivo. Cuando hablo de cargas inconscientes con el inconsciente colectivo, hablo de que tu nombre tiene un origen. Tiene un origen porque cuando la lengua se empezó a amplificar en todo el mundo, empezaron a haber prefijos en la gramática de la escritura del nombre, ¿ok? Y cuando hablo de que el inconsciente colectivo, hablo de que anteriormente en antiguas culturas los nombres estaban impuestos por escenarios en la naturaleza, por procesos de la realidad externa. Por ejemplo, cuando se ponía el sol, utilizaban el nombre sol para empezar a darles significados que tenían que ver con el sol a las personas. Soledad, por ejemplo. Y toda esta información empieza a grabarse en el inconsciente colectivo, por lo que el nombre de origen tiene un significado y tiene una carga, y esa carga al final de cuentas genera un código en ti para llevar a cabo parte de situaciones como tu personalidad, tus aptitudes, tus deseos, etcétera. ¿Ok? El nombre es muy importante a través de esta carga del inconsciente colectivo, porque el 80% de esta carga tiene que ver con el significado de tu nombre. Otra carga importante es la carga cultural, ¿ok? Que si, por ejemplo, hace una década, por ejemplo, empezó a generar mucho auge la cultura deportiva, la cultura del fútbol. Y si ustedes se van a voltear a ver qué es lo que ocurre con los nombres, nos damos cuenta de que hay una carga cultural por ese proceso deportivo que se está viviendo, sobre todo en México. Y hay niños que les empiezan a poner nombres de futbolistas famosos, por ejemplo. ¿Ok? Y ya desde ahí lo que está ocurriendo es que los papás les empiezan a empezar a dar un código a esos pequeños para empezar a generar una programación nueva en base a los gustos de los papás. ¿Ok? A eso me refiero con carga cultural. También hay una carga social. ¿Ok? Por ejemplo, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes muy célebres o muy relevantes, gobernantes, por ejemplo, y cuando utilizamos palabras como Sócrates, como Maximiliano, por ejemplo, como Zapata, Emiliano, perdón, tú le empiezas a introyectar a los nuevos miembros de la familia ese tipo de carga social. ¿Ok? Entonces, la imposición de la carga social en el nombre también tiene una carga totalmente inconsciente que, a final de cuentas, genera un comportamiento en el individuo que porta ese nombre para dar como resultado una realidad externa que puede llegar a ser contraproducente si no se sabe manejar adecuadamente o puede ser utilizada a favor. ¿Ok? Carga religiosa. La carga religiosa normalmente a las personas que les llaman Jesús, por ejemplo, a todas las personas que se llaman Jesús, en ciertos periodos de su vida, por ejemplo, a los 33 años, empiezan a experimentar enfermedades inconscientes. ¿Por qué? Porque ya traen una carga inconsciente religiosa en el código del nombre. Que como a los 33 años fue cuando crucificaron a Jesús, ellos por el simple hecho de traer ese vínculo religioso por la familia, ellos automáticamente empiezan a cargar automáticamente con ese patrón inconsciente repetitivo de empezar a somatizar una enfermedad que tiene que ver con esta carga religiosa. ¿Ok? Y no nada más ocurre en el nombre de Jesús. Pongo el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús está inmerso en nuestra cultura de manera muy repetitiva. Y yo he tenido muchos pacientes con este nombre
justamente que empiezan a somatizar una carga inconsciente entre los 30, 33, 34 años, justamente por el código inconsciente religioso del nombre. ¿Ok? Alberto. Sí, adelante. Sí, quería decirte también respecto a eso, ¿no? Jesús, por ejemplo, yo también tengo un conocido y él es el ayudador, ¿ah? El que salva a la familia. Cualquier problema está él ahí y él, todos son antes que él, ¿no? Y para el tema de su negocio también, para un negocio le ha salido bastante bien, pero ¿no? 9 años para que tenga frutos el negocio, ¿no? Entonces ahora Exacto. cuando le pones el nombre del futbolista, también no le pones la historia del futbolista, que a veces no Sí, se sabe lo bueno, lo malo y lo feo. Y después dicen por qué le está pasando eso, y es que el futbolista ha tenido un montón de situaciones de drogadicción o enfermedades y le estamos cargando todo eso ahí. exactamente, sí. Lo importante es generar una conciencia personal para que puedas cambiar esos códigos específicamente. Y este taller es para eso. Si quieres dinero, por ejemplo, puedes generar un proceso numérico, un nuevo código en tu nombre para empezar a componer ese problema que te arraiga a la falta de un recurso. Si eres una persona que ha sido, por ejemplo, materialista, que eso normalmente también me toca trabajarlo con mis pacientes, y las personas quieren como dejar de lado ese lado material, empezamos a ver de qué manera cambiar el código del nombre a través de la resignificación del nombre, a través de la carga numérica, y empezamos a darle una carga numérica a su nombre, por ejemplo, que concluye en un número 7, porque el número 7 tiene que ver justamente con la parte de ver la espiritualidad, la esencia y el desapego total de toda la carga material, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente lo que nos está diciendo Guillermo es muy importante, porque evidentemente te cargan del nombre del futbolista, te cargan del nombre de ese arquetipo religioso que se sacrificó en nombre de Dios para darnos libertad. Te ponen el nombre de la tía y resulta que traes la tristeza de la tía y no sabes ni siquiera por qué te sientes triste. Te ponen el nombre del hermano fallecido y traes en todo momento traes cargando inconscientemente a tu hermano fallecido porque eres el sustituto del hermano que se le murió a tu mamá. Traes, en mi caso, por ejemplo, traigo el nombre de mi papá, traigo el nombre de mi tío, traigo el nombre de mi abuelo paterno, de mi abuelo materno, traigo el nombre del abuelo, del tío del abuelo materno y del papá del abuelo paterno. Entonces, imagínense toda esa carga. Si no se sabe aprovechar, si no eres consciente adecuadamente de dónde poder sacar todos esos, porque también no es malo, pero si empiezas a tomar únicamente y a poner atención únicamente en todos los patrones repetitivos que te acontecen en tu vida, te das cuenta que sí traes una carga totalmente inconsciente que no te pertenece, que es por esa imposición familiar, transgeneracional o individual que empiezas a gestar en tu cotidianidad sin que te des cuenta. Y al final de cuentas, empiezas a ir sobre esa línea sin generar cambios o te quieres mover tantito hacia un lado y no puedes y no sabes por qué. Todo esto tiene que ver con ello. Vamos a hablar también sobre la carga familiar, que son las menciones que yo les acabo de hacer. Si de repente, por ejemplo, en mi caso, yo experimenté en un tiempo alcoholismo y me di cuenta que mi papá vivió alcoholismo, mi tío vivió alcoholismo, mis abuelos vivieron alcoholismo y sus familias en su historia transgeneracional o familiar también vivieron alcoholismo. Y a pesar de que no era una situación que me causaba conflicto en un principio, me di cuenta que el patrón era repetitivo por el simple hecho de llevar el nombre inscrito de ellos. ¿Ok? Hay una carga transgeneracional también muy importante. La carga transgeneracional tiene dos connotaciones sumamente importantes. La carga transgeneracional es de repetir patrones totalmente inconscientes de una persona de tu árbol genealógico que está arriba de ti, es decir, padre, abuelo, bisabuelo, tío, tío, abuelo, y tienes una tendencia, según la carga del nombre, según el número del nombre, tienes una tendencia fatídica a repetir los patrones negativos, los que el ancestro no pudo resolver de manera mediática, como delegándote una responsabilidad totalmente inconsciente. ¿Ok? Y
la otra, que es también la transgeneracional, que hay personas que conocen esto del nombre y deciden no ponerle el nombre del ancestro al abuelo, del abuelo, por ejemplo, de un tío, pero resulta que el nombre lo componen. Por ejemplo, tengo un primo que por no llamarlo Alberto, lo llamaron Gilberto. Y si se dan cuenta, es el mismo código del Alberto. Entonces, hay personas que por no querer caer en este tipo de patrones repetitivos inconscientes, los padres sobre todo empiezan a crear como fallas en su inconsciente para al final de cuentas poner ese código del nombre transgeneracional, aunque sea compuesto, aunque no sea igual, pero el simple hecho de tener Berto en el nombre te une directamente con esa carga transgeneracional de ese antepasado que está implícita en el nombre. Y la carga individual que justamente está relacionada directamente con el significado del nombre. El significado del nombre tiene una potencia muy importante y muy relevante. El significado del nombre, eso es lo que te da una carga individual porque está gobernando principalmente la parte de tu personalidad. ¿Ok? Entonces también tenemos una carga individual justamente por el significado y origen del nombre que tiene y está arraigado directamente al inconsciente colectivo. ¿Ok? Entonces, básicamente estas son las cargas y hay muchos escenarios dentro de las cargas que te pongan, por ejemplo, lo que les decía yo hace un momento, el nombre del hermano que falleció. De repente también te ponen el nombre no solamente del hermano, sino de algún pariente, o de repente a la mamá se le muere el papá y nace el hijo y le pone el nombre del papá fallecido al hijo. Y lo que crea la mamá es totalmente una sustitución inconsciente del padre en el hijo. Entonces, el niño crece y resulta que el niño empieza a darle órdenes a la mamá y la mamá empieza a obedecer las órdenes del niño. El problema no es esto, el problema es que no se han dado cuenta que la mamá le puso la sustitución a su hijo para que el hijo dejara de ser su hijo y empezara a ser su padre. De repente hay hombres que le ponen a sus hijas el nombre de su amor platónico, del amor de su vida con el que nunca pudieron estar. Y automáticamente la hija se convierte en la amante simbólica del papá y resulta que la hija no puede tener relaciones estables, no puede generar afinidades con parejas, etcétera, porque realmente toda esta carga individual que le dio la familia empezó a generar, o que le dio el papá, empezó a generar ciertos procesos de bloqueos para que pudiera, o para que no pudiera establecer relaciones afectivas con hombres, justamente porque ella se convierte en una novia simbólica del papá. Entonces, bajo esta premisa hay muchos escenarios que los vamos a ir conociendo a lo largo de este taller. A través de las prácticas iremos viendo cómo empezar a gestionar todo este proceso. Y bueno, quiero abrir micrófonos por si tienen alguna duda. Por si tienen algún comentario por ahí. Entonces, yo tengo una pregunta. Oh. Adelante, siga nomás. Sí, yo tengo una pregunta, Albert. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere ya ponerle el nombre a su bebé, sea niño o niña, ¿puede descodificar el nombre que le va a poner antes de registrarlo, como para quitar toda esa información negativa de la que usted nos estaba hablando? Gracias. Exacto. Sí. De hecho, miren, ahorita nos vamos a dar cuenta, les voy a pedir que se tomen unos 5 o 10 minutos para que busquen el significado de su nombre en diferentes fuentes. En internet se van a meter, van a buscar el significado del nombre. Te vas a dar cuenta que el significado del nombre está totalmente inmerso por el deseo de los padres hacia ti. ¿Ok? Los padres te buscan un nombre porque quieren empezar a darte un primer programa que signifique algo a tu favor. Pero te vas a dar cuenta que hay nombres que no tienen como una connotación tan positiva en su significado o en su composición. Y bajo esta premisa, sí es importante tratar de identificar el nombre y su significado. Y en dado caso de que los padres quieran ponerle ese nombre,
los padres le den un significado totalmente diferente al que ya existe en el colectivo, para que el programa que se le entregue al hijo que van a hacer sea un programa totalmente diferente al del colectivo. Lo importante, lo más importante y lo más relevante que yo considero y que he trabajado sobre todo con mujeres embarazadas, es que en la terapia las madres conecten con el corazón del hijo o de la hija antes de que nazca, y que a través de una conexión psicocardiovascular las madres puedan identificar a través de un escenario el nombre del bebé o el nombre del hijo. ¿Por qué? Porque de esta manera el pulso propio o el corazón propio de ese nuevo ser que va a nacer está dando los escenarios, los indicios de los programas que él necesita. No lo que los padres quieren que tú seas, sino lo que la esencia del bebé, la esencia del ser que viene en camino, que va a nacer, tenga la capacidad de elegir. Pero bajo la premisa que tú me estás preguntando, sí, es importante identificar los significados o el significado del nombre de ese individuo o del nombre, y darle un significado y una composición totalmente diferente para que sea única y exclusivamente para ese bebé que va a volver a nacer, que viene en camino. Eso lo vamos a ver en un momento para que ustedes aprendan a hacerlo. ¿Ok? Pero sí, sí es importante. Maestro Albert, buen día. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, por favor. Tengo una nieta que cuando nació hubo un accidente muy fuerte en la familia de la mamá. Entonces le pusieron el nombre a mi nieta de la nena que falleció. Yo siempre la noto que anda angustiada, de cualquier cosita la hace, la magnifica. Ok. Y a Dios gracias, estoy con sus cursos. Entonces yo digo, pues, ¿sí se le puede ayudar? Se le puede ayudar. Vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en un niño es muy fácil. Tú, por ejemplo, puedes decirle a tu nieta si le gusta su nombre y ella se va a sentir como incómoda por el nombre. Y normalmente este ejercicio sí lo puedes trabajar con niños. Le puedes decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar la oportunidad, toda la familia, de que elijas un nombre. Un nombre. ¿Cómo te gustaría llamarte? Y durante un periodo de 15 días, cuélguenle a la niña un gafete con su nuevo nombre y empiecen a hablar por ese nombre diferente. Y se van a dar cuenta ustedes que ese comportamiento que ella está somatizando por traer el nombre de una persona fallecida, lo empieza a liberar. Y te vas a dar cuenta porque el comportamiento de la pequeña va a empezar a cambiar, y en base a los comportamientos que ella empiece a cambiar, te vas a dar cuenta cuáles eran las cargas inconscientes que la pequeña estaba cargando por traer el nombre de esa familiar fallecida. Fallecida. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Talía, por ahí vi que tenías alzada la mano. Sí, era en referencia a la pregunta que hizo la compañera, la primera compañera, precisamente acerca de poder elegir el nombre, ¿sí? Antes de nacer y todo. Pero aquí mi pregunta va en función de, nosotros tendríamos una lista de nombres posibles, ¿cierto? Bueno, para elegir el nombre, y de ahí ya, preguntar al bebé en pulso, bueno, en la conexión, el nombre, ¿no? Porque si no, ¿cómo sería? Se vuelven 1,000,000 de nombres. No, mira, te voy a platicar cuáles han sido las experiencias que yo he tenido con mis pacientes. Sobre todo son personas que son conscientes de eso, de que el nombre es una primera imposición. Y son mujeres embarazadas que quieren empezar a darle una línea diferente a ese bebé que tienen, que viene en camino. Lo que yo hago es muy fácil. Les pido a las mamás que se tomen el pulso, entramos en un estado de meditación y conectamos con el pulso del bebé. Cuando la mamá está en ese estado de meditación consciente, le pedimos al bebé que nos mande a través de una imagen cómo se quiere llamar. ¿Ok? Y la madre, a través de un estado de meditación, empieza a ver, por ejemplo,
una de ellas me tocó que veía un mar y una playa. Entonces empezamos a buscar nombres que estaban relacionados directamente con el mar y con las playas. ¿Ok? La pequeña se llama Marisol y cuando su mamá en el estado de meditación articuló la palabra Marisol, el pulso del bebé empezó a acelerarse rotundamente. Cuando le preguntamos al pulso del bebé si se quería llamar así, su pulso nos decía que sí. Entonces, la bebé nace, la llaman Marisol, e increíblemente cuando la bebé nace y tú le llamas Marisol, a pesar de tener días de nacido, ella reaccionaba al nombre, porque era el nombre que ya ella había elegido desde el vientre de su mamá, que eso es lo adecuado. Y básicamente, al final del taller es lo que vamos a hacer, una meditación para que cada uno de ustedes, es una meditación a través del pulso, para que a través de su corazón decida si pueden cambiar su nombre o si únicamente necesitan resignificarlo. ¿Ok? En otra experiencia, vimos, por ejemplo, en un niño que a su mamá le mostraba caballos galopando y empezamos a buscar significados de los caballos y demás. Y al niño le llamaron Eduardo porque la palabra Eduardo está relacionada con los caballos. Cuando ellos, igual, ocurrió exactamente lo mismo. Cuando el bebé estaba en el vientre de su mamá y le llamaban por su nombre, el niño reaccionaba a ese nombre. ¿Ok? Y también, por ejemplo, otra experiencia que tuve, que no la tuve yo, que fue otra terapeuta, que es una terapeuta muy conocida mía. Esa niña ya le había dicho a su mamá que quería llamarse Florecita, por ejemplo. Y su mamá veía flores. A la niña le pusieron otro nombre, creo Regina. Y la niña se enoja, es una niña ya grande, como de 7, 8 años. La niña se enoja cuando tú le llamas Regina. Pero tú le dices Florecita y la niña se pone muy feliz cuando tú le dices Florecita. Entonces, cuando tú le preguntas el nombre a la niña no te dice que se llama Regina, la niña te dice que se llama Florecita. ¿Ok? Entonces, el nombre, nosotros ya sabemos cuál es nuestro nombre desde nuestra esencia. Si nosotros queremos empezar a cambiar los códigos de los programas del nombre, lo ideal sería empezar a hacer este ejercicio, sobre todo con los bebés que vienen en camino. Si no lo podemos hacer de esta instancia, no pasa nada. Obviamente, para eso es este taller, para que desde nosotros empecemos a generar un trabajo personal a través de nuestro nombre y empezar a cambiar esos códigos, empezar a cambiar esas cargas que están totalmente inconscientes, para que nosotros nos empecemos a liberar sobre todo de aquí y empezar a avanzar hacia lo que nosotros queremos. ¿Ok? ¿Otra duda por ahí? Sí, Alberto. Sí. Bueno, esto del pulso y con el corazón me parece una ayuda fenomenal, ¿no? Porque los padres, para poner el nombre, tendrían que ser muy, muy, muy conscientes de la importancia del nombre, pero también de la carga familiar, porque el inconsciente finalmente es el que te lleva a seleccionar el nombre. Exactamente. ¿No? Entonces, si te ayudas con el tema del corazón y del niño, y si ese nombre lo acepta, te parece fenomenal y está alineado de repente con su propósito, genial, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué pasa si el propósito de vida va a tener una serie de cosas, bueno, todas van a ser buenas en el término de que es para ti, pero siempre va a haber algunas vicisitudes, algunos problemas que va a tener que encarar? Sí. ¿Eso se puede, digamos, evitar con eso? ¿O lo que se logra con el nombre finalmente es poder fluir y poder pasar con mayor facilidad por toda esa travesía, digamos? Ok, importante lo que nos estás diciendo. Mira, no hay nada que se pueda evitar en la línea de vida de una persona. Si empezamos a ver que todo es para bien, pues empezamos a aprender. Ahora, sí es importante que nosotros, cada vez que nos surja un problema de manera muy específica, un problema, una situación que de repente creemos que no podamos abordar o que no podemos abordar, sí es importante darle esta connotación al nombre, este cambio, este resignificado,
para que nosotros cada vez que nos enfrentemos a este tipo de situaciones, nosotros podamos encarar la situación con libertad, de manera fluida, sin que nos pese, y generar de esta manera un proceso relevante en los cambios que tú quieres empezar a lograr. Por ejemplo, a mí muy pocas personas me llaman Ranulfo. Mi primer nombre es Ranulfo. Y normalmente no utilizo este nombre, pero cuando sí lo utilizo es cuando me toca estar trabajando en el ámbito de la arquitectura, porque como bien sabemos, yo soy arquitecto de profesión, y cuando me encuentro en el construyendo o en obra o generando un trato con un cliente, yo me presento como el arquitecto Ranulfo, porque la palabra Ranulfo me da armonía para que yo pueda abordar mis cosas protegido, para que yo pueda estar armonioso, equilibrado, y aunque los problemas de la obra me quieran desequilibrar, yo no me desequilibre para nada. Pero cuando yo doy cursos, cuando yo me noto dentro de este espacio como una persona que enseña, entonces sí soy Albert Cuaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, sí es importante empezar a tener este autoconocimiento personal para ir cambiando los códigos, los significados y empezar a utilizar nuestro nombre a nuestro favor según lo que nosotros queramos abordar en ese instante. ¿Ok? Albert, pero una cosita más. El nombre también, bueno, el nombre tiene una vibración, obviamente. Sí, claro. Los sonidos, la pronunciación, obviamente que eso vibra con nosotros. Es como un mantra realmente cuando nos llaman por nuestro nombre. Pero también el nombre lleva consigo cosas ocultas en términos de a veces encuentras palabras dentro del nombre, los apellidos, y encuentras palabras que tienen que ver muchas veces con tu problema y que también con las cosas buenas que te pasan, ¿no? Exacto, eso es lo que vamos a hacer en la resignificación del nombre, que vamos a descomponer todo nuestro nombre y nos vamos a decir, por ejemplo, dentro de mi nombre se encuentra la palabra ano, por ejemplo. Se encuentra la palabra feo, se encuentra la palabra sin brillo, se encuentra la palabra, en México, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra culero. Ajá. Y en todo mi nombre está esa palabra. Y lo que vamos a hacer es justamente tratar de desglosar todas esas palabras ocultas que tienen una carga totalmente inconsciente justamente por la vibración del nombre, para empezar a cambiarlas y darles un significado totalmente distinto. Eso también lo vamos a ver más adelante, Guillermo. Correcto, gracias. Ok, entonces, les voy a decir, por favor, que empecemos, que nos demos 5 minutos para empezar a buscar, 10 minutos vamos a dar, para empezar a buscar el significado de nuestro nombre. Y vamos a meternos a internet y vamos a empezar a buscar el significado de nuestro nombre. ¿Ok? Vamos a dar 10 minutos para hacer este ejercicio y les voy a pedir que no solamente se queden con el primer significado, sino que busquen otros significados alternos para ver qué es lo que nos dice y como para ver cuál es la constante en este significado de mi nombre. Si tienen alguna duda, una pregunta, igual, abren el micrófono y me van diciendo, por favor. Ok. ¿En el internet vamos a buscar esas alternativas, Albert? Sí, en internet, por favor. En internet Okay. es un buen medio para buscar el significado. Y acuérdense, traten de buscar diferentes significados para su mismo nombre. Busquen en diferentes enlaces. Ok, gracias. Hola, Albert. Mucho, Douglas, bienvenido. Gracias, Albert. Hay algo curioso de lo que estabas diciendo. Yo he tenido pacientes que se llaman Dolores y toda su vida es un dolor. Sí. Hay pacientes que se llaman Soledad y son personas solteras. O mujeres divorciadas, mujeres
que están buscando tener hijos para no quedarse solas y resulta que los hijos las abandonan o sufren abandono. ¿Ok? El significado del nombre es muy importante y muy relevante. Totalmente. Y hay personas también que les ponen el nombre, por ejemplo, lo que tú nos acabas de decir de malestares. Por ejemplo, si te quieres, por ejemplo, la palabra Mario viene de María. ¿Qué quiere estar diciendo? Que ya te empiezan a imponer un primer límite sexual. Es decir, o hay personas que para ponerle el nombre del papá, por ejemplo, en mi caso, si yo tuviera una hija y quiero que lleve mi nombre, no le pongo Alberta, pero sí le pongo Berta, por ejemplo. Y lo que estoy haciendo es que le estoy transgrediendo un límite sexual por el simple hecho de que yo le ponga un nombre de hombre a una mujer. Entonces, esa situación también es muy importante porque la persona o la mujer o la pequeña que tiene este nombre empieza a tener falta de valorización en sus límites sexuales, tiene problemas con la menstruación, tiene problemas para ser mujer, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas también son muy importantes porque también viceversa, también hay mujeres que les ponen nombres de mujeres a hombres, como la palabra Mario, por ejemplo, ¿no? Y de repente entran en un conflicto personal justamente por esa transgresión sexual, ¿ok? Vamos a aprender, muchas gracias. Entonces, busquemos el significado del nombre y a ver qué nos dice nuestro nombre. ¿Sería de los dos nombres o de todo completo? Los dos nombres y los dos apellidos. Yo te sugiero que de tus dos nombres, si tienes dos, por separados, porque lo que vamos a hacer es, lo siguiente, vamos a ver qué nos dice nuestro nombre separado, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice nuestro nombre de manera separada? Ok. Yo tengo una duda. Adelante, Lucy. Albert, yo, por eso tenía yo bueno, yo la verdad este curso lo pedía. ¿Por qué? Porque yo había escuchado muchas cosas de las que estás tú comentando acerca del nombre, prácticamente todas. Y yo en algún momento escuché a una persona, fui a una conferencia donde ella decía precisamente lo del nombre y que el nombre después también denotaba como hay luz, hay oscuridad, ¿no? Por lo que dices acerca de, yo me llamo María. Entonces, por lo que comentaste sobre el significado, ¿no? Al María, un límite sexual por la religión, pudiera ser de ese lado. Sí. Entonces, yo busqué qué significaba el nombre. Mi nombre, María, yo soy María de la Luz. Ok. Y por lo general encontraba muchas cosas muy bellas. Ok. Sí, sapiencia, paciencia, pero no encontré no supe cómo buscar, dónde me diera la otra parte. Entonces era mi pregunta. Si hay algún, o cómo hacer la pregunta en Google para encontrar a lo mejor ese lado, o nada más buscar así, ¿qué significa el nombre de María? Mira, normalmente todas las personas que se llaman Marías como prefijo del segundo nombre son personas que les pusieron María por la religión. ¿Ok? En nuestra cultura así pasa y en muchas culturas occidentales así pasa. Las personas que se llaman María están relacionadas directamente con la Virgen María. Y la Virgen María murió por los hijos, murió porque su hijo, sufrió porque mataron a su hijo. Es una persona con dolor.
es una persona también que te conecta con todo tu árbol genealógico. Porque estoy seguro que si tú empiezas a buscar tu árbol genealógico, te vas a dar cuenta que más de una mujer en tu árbol genealógico se llama María. Aunque no sea María de la Luz, pero es María Eugenia, por ejemplo, o es María Antonia, o María, o José María, por ejemplo. Pero al final de cuentas traes esa carga. Y cuando normalmente en el núcleo familiar tienes esa carga o el nombre de María, lo que está arraigado es directamente con la religión, igual que el Jesús. Si tú vas a buscar a Jesús, la palabra Jesús, todo el significado de Jesús es muy bello, pero desde el punto de vista del significado y del prefijo y del origen de la palabra Jesús. Pero desde un punto de vista religioso es totalmente lo contrario. Es el Salvador, el que quiere dar las manos por todos, el que ayuda a todo el mundo, aunque pasen por encima de él. Es la persona que a los 30, 32, 33, 34 años empieza a sufrir enfermedades, le pasa algún escenario fuerte en su vida, etcétera. Entonces, sí, es importante determinar que este tipo de nombres vienen por el contexto religioso, y desde el contexto religioso tiene una carga totalmente diferente. Ahora, si no encuentras más que la parte positiva, quédate con eso. Ahorita lo vamos a ir desglosando porque vamos a resignificar totalmente el nombre. Entonces, despreocúpate. Solamente con lo que encuentres, empieza a trabajar. Sí, Alberto, muchas gracias. Y otra cosa, en mi árbol, bueno, con mi marido, pues resulta que yo no pude, no entré a tu curso del transgeneracional, el que diste. También me interesaba, pero bueno, surgieron varias cuestiones. Y pues también tiene que ver con mi marido. ¿Por qué? Porque su mamá se llama María, casi todas sus hermanas, bueno, tienen algún nombre con María, y bueno, digo, pues sí, denota bastante, bueno, trae fuerza, como dices, el nombre Claro. que nos asignaron. Claro, y lo ¿Cómo se llama importante es ver aquí, por ejemplo, qué tu pareja? ¿Cómo se llama? tanto conflicto tiene tu marido con la familia, porque si llega a ocurrir esto, lo que nos está diciendo tu marido es que estando contigo se une a su familia por el hecho de repetir la palabra María, o probablemente en ti esté buscando algo que la familia no le pudo dar. Pueden ser muchas cosas, ¿ok? Quetzali, adelante. Gracias. Gracias. Si el nombre, o sea, por ejemplo, mi nombre, Mariel, se compone de dos nombres. Entonces, Ok. ¿tengo que agarrar los dos nombres? No, tienes que buscar Mariel nada más. Pero no, o sea, dice que no hay significado como tal, sino que es de María e Isabel y me da los dos significados. Ok, entonces sí, utiliza los dos significados, porque sí, lo que está ocurriendo con Mariel es que sí, ella tiene tres nombres. Tiene María, ¿qué dijiste? María Isabel es el de María María. Isabel. María Isabel, y de repente también platico con ella y le digo que tiene que ver con María Elena. Entonces, todo eso no es tan mal, pero la ventaja del nombre de Mariel es que como no hay significado, ella le va a empezar a dar un nuevo significado totalmente diferente al que ya existe en sus orígenes, porque ustedes se van a encontrar que no va a haber significado para su nombre, y eso es bueno, porque el significado ustedes se lo van a dar, el origen ustedes se lo van a dar. Albert, Sí, Douglas, adelante. yo no sabía que mi nombre significaba río oscuro. ¿Significaba qué, perdón? Río oscuro. Lío oscuro, ¿ok? Río oscuro, ¿ok? Y me describe tal cual las dos versiones que he leído de qué significa mi nombre. Ok, lo vas a cambiar, no te preocupes. Está bien, está bien.
Perdón, si estamos en línea. Claro, todos estamos Sí, en línea. gracias. Es que se quedó muy silencio. Gracias. Sí, creo que todos están ahí medios impactados con los significados de sus nombres. Estamos asustados. Alberto, Albert, buenas. Yo ya terminé. A mí sí me gustó mi nombre. Excelente. Adelante. A mí sí me gusta mucho. Revisen Ay, bien. buen día. Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, son dos comentarios, más que nada. Una vez un rabino comentaba, un maestro de Torah comentaba que el alma es el que susurra el nombre a los padres, y hasta el ginecólogo, pues, cuando ya es algo programado, cuando van a nacer. ¿Qué tan, pues, veraz es este punto? Y dos, la pregunta es, por ejemplo, al igual que tú, cuento con los nombres tanto de mi padre como de mi abuelo materno. Y pues bueno, obviamente traigo una carga ahí genética que traigo arrastrando. Dos, por ejemplo, las personas que nacen, o bueno, que les ponen un nombre que no es de algún familiar, ellos no traen tanta carga, tanta carga, no sé, ya sea karma o cuestiones así de transgeneracional. Ok. Bueno, la segunda pregunta no logré como captarla muy bien porque tu micrófono de repente está un poquito como oculto, pero ahorita me lo vuelves a repetir. Mira, sí es real que el espíritu, el alma del hijo le susurra el nombre a los padres. Eso es totalmente real. Desafortunadamente no todos los padres tienen esa capacidad de poder realmente tratar de discernir cuál es el nombre del hijo, ¿ok? Yo sí me he topado con muchas constantes donde sí, evidentemente los papás se dieron cuenta a través de sueños, a través de información que les llegaba, o a través simple y sencillamente como de un flash de iluminación para que le pusieran el nombre al hijo que el hijo quería. Normalmente cuando nos ponen el nombre del abuelo, normalmente sí hay este susurro, pero estoy seguro que no es este el nombre. ¿Ok? Nos están imponiendo los patrones repetitivos inconscientes de los abuelos, ¿no? Y se van a dar cuenta por qué, por ejemplo, tú, Ricardo, que pues tienes otro nombre, Samael, obviamente tú ya hiciste un cambio de nombre totalmente distinto. Y normalmente las personas que traemos esa carga tenemos tendencia a poder cambiar nuestro nombre sin ningún problema. ¿Ok? Y la otra parte es, creo que no te la entendí bien, sobre los hijos que heredan la información kármica del nombre. Ajá, por ejemplo, los que ya, por ejemplo, no se les pone un nombre de algún familiar o de algún familiar, sino le ponen un nombre nuevo, pues, o sea, por ejemplo, en mi casa todos, no sé, Juan, ¿no? Y dentro de mi descendencia, bueno, dentro de mi árbol genealógico no he tenido ni tíos, ni bisabuelos, ni con nombre Juan, ¿no? Y le pongo yo Juan a mi hijo. Bueno, estos hijos que no tienen este nombre, que no tienen esa carga, por así decirla, tienden, no sé, a lo mejor a hacer a tener menos obstáculos o dificultades en su desarrollo. Ok, ya te entendí. Es importante darnos cuenta, por ejemplo, porque utilizando el nombre Juan específicamente, había una paciente que decía que no quería que su hijo se llamara Juan porque el esposo se llamaba Juan Manuel, el abuelo se llamaba Juan no sé qué, y había muchos Juanes. Y resulta que le pregunté, bueno, ¿y cómo quieres que se llame tu hijo? Y me dijo, no, pues le puse Ian. Entonces, para empezar, debemos tratar de buscar o tratar de discernir con los ojos muy abiertos y tratar de identificar si nuestro nombre no tiene oculto el nombre de Juan, en este ejemplo, o como Gilberto y Alberto,
que su nombre no está oculto, implícito en este esquema, para empezar. Ahora, si no hay ningún familiar que se llame Juan y tú le pones Juan al hijo, no pasa nada, obviamente no tiene una carga transgeneracional, pero al final de cuentas sí tiene una carga colectiva o religiosa. Entonces, también es importante eso. Por supuesto que obviamente el nombre es uno de muchos factores, porque también va a influir el nombre con su fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Va también a influir el nombre y sus apellidos, porque el nombre solo tiene una connotación que genera un proceso de personalidad implícito en cada uno de nosotros. Pero cuando tú pones el nombre con el apellido, tiene otra carga, tanto fonética como numérica, como en la grabación del inconsciente, que es totalmente distinta. Entonces, sí es importante ver eso, pero sí, hasta cierto punto sí le ayudas. Lo importante es, les repito, no tratar de generar un patrón repetitivo para que el individuo o el ser no cargue con situaciones ajenas que no tengan nada que ver con él y que no cargue un proceso transgeneracional innecesario. Pero sí, lo importante es que entre menos cargas haya mejor, y entre más libertad haya mejor, para que el ser pueda llegar a hacer lo que quiere y no lo que la familia le impone a través del nombre. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, bueno. Aquí hice un pequeño esquema bien rápido para que ustedes vean de dónde viene Ranulfo Alberto. Mi papá se llama Jesús Alberto, mi mamá se llama Georgina, el papá de mi mamá se llama Ranulfo y un hermano de mi mamá se llama Ranulfo. ¿Ok? Entonces, en mi generación anterior hay un Ranulfo que es hermano de mi mamá y Alberto que es mi papá. Arriba de Alberto, mi padre, está Alberto abuelo, y arriba de Georgina mamá está Ranulfo abuelo materno, pero arriba de ellos hay otro Ranulfo que es tío de abuelo Ranulfo, y de Alberto abuelo que es Simón Alberto, que es el abuelo de mi papá. Entonces traigo la cuarta generación, la tercera, la segunda y yo. ¿Ok? Entonces, es importante en un esquema muy rápido tratar de buscar, vamos a hacer ahorita un esquema para ver de dónde venimos cargando nuestro nombre. Porque como les repito, por ejemplo, Talía, ahorita que estoy viendo tu nombre aquí, es la composición de María. Porque si tú le pones dos letras y le quitas dos, traes en tu nombre escrita de manera oculta la palabra María. Y te voy a decir una cosa, Albert, yo no soy Talía, yo soy Talia. El mío no tiene acento. Ah, ok, Talia. Okay. Ajá, yo soy Talia, no Talía. Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Sí. Eso también ayuda a que fonéticamente te desconectes de las Marías. Porque exacto. Por eso a las Talías se les dicen Talías porque está muy vinculado con la palabra oculta de María que lleva acento en la I. Exacto. El mío no lleva acento. Fonéticamente cambia. Ajá. Ahora, ocurre algo muy interesante con nuestros nombres, sobre todo en la cultura hispana, en el español, porque en otros idiomas esto no pasa. En otros idiomas el acento no existe. Entonces, te permite generar este tipo de confusiones fonéticas que ayudan a que te conviertas en doble o cortes por el simple hecho de ponerle ese acento que le hacía falta o de quitarle ese acento, automáticamente, fonéticamente te desconecta de ese doble o de ese doblaje que estás cargando de manera inconsciente por los ancestros. Pero sí es importante lo que nos dices, ¿ok? No, sí, y te digo, y te cuento, porque como se hizo muy popular el nombre de Talía por la cantante, por eso todo el mundo que Talía, pero la realidad es
es que de acuerdo a como bien tú dices, si la connotación es como anglosajona, pues sí le ponen el ia, ¿no? Pero si es europea totalmente como es, griego y todo, es Talia. Entonces Talia. ahí cambia. Sí, claro. Así es. Y me gusta más Talia, se escucha más, me gusta más lindo, ¿verdad? Yo siempre les digo eso, pero pues bueno, ya como es la costumbre de oír Talia, es lógico, ¿no? Pero sí, claro. pero sí. De hecho, fíjate, compañeros que yo he tenido en el trabajo que son griegos, sobre todo, europeos, jamás se equivocan, ¿eh? Ellos siempre me dicen Talia, perfecto. Y todos los que son latinos me dicen Talia, chistoso. Ajá, sí, pero es cierto, es cultural, social, porque por la cantante se hizo famoso el nombre y por esa razón nosotros les decimos así a las Talias, como tú dices. Pero es justamente por los vocablos, a los acentos, cuando en otros países esto no existe, ¿no? Exacto, así es. Pues sí es importante. Y es común. Sí. Sí. Gracias. Talia, ya te voy a decir Talia. Sí, no te... Ok, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno. Fíjense, es importante entender esto porque el significado de nuestro nombre tiene del 1 al 10 un impacto de un 7 o un 8 en nuestra personalidad, en la manera en cómo de repente nos sentimos o actuamos con otras personas. ¿Ok? Entonces, este significado del nombre es únicamente para que ustedes vayan adentrándose y ver a la hora de que nosotros lleguemos a la resignificación del nombre, de qué manera nosotros podemos ir engranando el significado que existe colectivamente por su origen, por su gramática, por su fonética, cómo nosotros vamos a poder ir cambiando el origen hacia la resignificación de la gramática, de las palabras ocultas que yo le quiero dar a mi propio nombre según lo que existe y lo que yo quiero empezar a hacer. Por ejemplo, Ranulfo, a mí me llamó mucho la atención cuando hice este trabajo porque tanto Ranulfo como Alberto son de origen germano. No era posible, o sea, a mí me causó una locura saber que los dos nombres, a pesar de ser totalmente diferentes, tenían el mismo origen, ¿no? Pero bueno, la palabra Ranulfo significa lobo de escudo, célebre príncipe, persona llena de armonía y de equilibrio. No siempre fue así. Cuando empecé a ser consciente de esto, empecé realmente a utilizar la palabra Ranulfo para empezar a generar armonía y equilibrio en mí. Anteriormente mi nombre no me gustaba para nada. Aparte que fonéticamente no está como muy padre, ¿no? Aquí dice Alberto que brilla por la nobleza, de origen germano también. Es honesto, observador, franco, etcétera, ¿ok? Ahora, importante para las personas que tengan la palabra A al principio de su nombre. La palabra A tiene un significado exclusivamente en los nombres que significa sin. Cuando tú dices amorfo, dices sin forma, ¿ok? Entonces, cuando tú le pones la palabra A antes a un nombre, lo que estás haciendo es que tú le estás quitando todo el significado al prefijo que tú le acabas de decir. Por ejemplo, aquí dice, de hecho, Berto significa brillo. Si tú le pones ver a Berto, significa sin brillo. ¿Ok? Como decir morfológico, y si tú dices amorfo, que la morfología tiene que ver con las formas, si tú le pones amorfo, significa sin forma. Alfonso, por ejemplo, que tiene que ver con montañas, valles y curvas para llegar al camino. Si tú le pones Alfonso, quiere decir que es una persona sin camino, una persona que no encuentra su camino, su flujo en su andar. Por ejemplo, este tipo de situaciones también son muy importantes, sobre todo en la fonética y en los prefijos que se le da a cada uno de los nombres, ¿no? Y exclusivamente las personas que tienen esta característica en sus nombres tienden
a tener la palabra sin, la ausencia de algo que se encuentra en el significado completo del nombre. ¿Ok? Bueno. Alberto. Adelante, sí. Sí, por ejemplo, pero en la numerología, digamos, general, en los nombres, te sugiere, ¿no? No siempre, pero empezar con la letra A, si tienes 2 o 3 A's en el nombre, como que te da una fuerza, ¿no? Las personas que empiezan con A tienden a ser líderes, a conseguir las cosas que quieren. Claro, hay que encontrar las letras correctas. Por ejemplo, un Alan García acá en el Perú, por ejemplo, presidente del Perú, iba adelante, era un líder total, ¿no? Tiene fuerza. Entonces, ¿cómo equilibrar ese tema, ¿no? Ok. La única manera que yo conozco ahorita, que es la que yo les voy a enseñar, es la de la resignificación del nombre, ¿no? Que, por ejemplo, la palabra sí, cuando tú utilizas adecuadamente tu nombre para dar respuesta a algo, esa ausencia o ese sí se convierte en un proceso de libertad y empiezas a utilizar la palabra con libertad, con entrega, con fuerza, etcétera, ¿ok? Que es el caso de mi nombre, que es Alberto, que es sin brillo. Entonces, lo que debes hacer es empezar a pulir el significado del nombre para dar esa connotación y empieces a comenzar a darle ese equilibrio. Aparte, ahorita nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en palabras o en nombres a través de la numerología tántrica, pitagórica, angelical y cabalística, nos vamos a dar cuenta que hay nombres que tienen un número kármico, que denotan un número kármico dentro de la numerología kármica. ¿Ok? Entonces, este contexto dentro de la numerología kármica, por supuesto que la persona, a pesar de tener su nombre ya con un significado, debe trabajar todavía el doble, porque debe encontrar la contraparte de la numerología kármica que lleva inscrito en el código del nombre. Y entonces, a través de un trabajo personal, a través de terapia, a través de hacer este tipo de ejercicios, él puede darle un significado y una connotación totalmente a su ejercicio. Entonces, de esa manera es como vamos nosotros a comenzar a darle un sentido distinto al nombre a través del código numérico y a través de la resignificación de las palabras ocultas que hay en el nombre. Adelante, Patricia. Yo tengo una duda. Yo en todos mis documentos, a partir de mi certificado de primaria, aparece el nombre de Patricia Holguín Chavira. Este es el nombre que todos mis documentos tienen. Pero como en cuarto grado de primaria, mi acta original se rompió. Entonces mi maestra le pidió a mi mamá que le trajera un acta en buen estado, donde se pudieran ver todos los datos referentes a mi identidad, pues. Pero a mi mamá se le hizo fácil. Mi mamá nació en Chihuahua. Toda mi familia es de allá. Pero los últimos 3 hijos nacimos en la Ciudad de México. Entonces a mi mamá se le hizo fácil decirle a uno de sus hermanos que sacara un acta de nacimiento de otro lugar. Se equivocaron y me quitaron uno de mis nombres. ¿Qué tanta influencia pudo haber o todavía tendría ese nombre que me quitaron y que en realidad yo no lo he usado en ninguno de mis documentos? O se cortó esa, por decirlo, esa influencia energética que pudo haber tenido en mí. Gracias. Ok, es importante ahorita que nosotros nos empecemos a dar cuenta en la numerología, si no te pusieron ese nombre, puede ser bueno o puede ser negativo, puede tener una trascendencia positiva o una connotación totalmente distinta. Vamos a suponer que ese nombre que te quitaron era, su significado no va contigo, y en segunda, a nivel numerológico, probablemente tenga un número kármico. Lo que ocurre es que si bajo esa premisa, si bajo ese contexto, ocurre ese escenario que hay dentro de ti, entonces te hicieron un favor. Pero si no es así, si realmente hay parte del otro nombre que resuena contigo y aparte, dentro de la numerología, hay algo que consideras que va contigo o que necesitas
obtener, entonces lo que está ocurriendo es que te lo quitaron. Y lo único que debes hacer es que si consideras que es así, lo único que debes hacer es empezar a utilizar más ese nombre. Pero bajo esa premisa, este sería la única situación bajo tu circunstancia que puede llegar a ocurrir. No pasa absolutamente nada. Por ejemplo, a mí el nombre de Ranulfo no me gustaba y lo empecé a utilizar hace un par de años, ¿no? Cuando me di cuenta de muchas cosas. Ahorita les voy a decir por qué empecé a utilizar el nombre de Ranulfo, porque trae el número 33, es un número maestro 33 y me gusta mucho. Y por esa razón lo empecé a utilizar. Si a ti te gusta ese otro nombre, tanto numerológicamente como en su significado, lo puedes empezar a utilizar y lo que va a ocurrir es que dentro de tus códigos se van a empezar a generar nuevos programas o se van a reprogramar ciertas aptitudes, comportamientos y demás que te pueden ayudar a poder generar lo que quieres lograr. Si consideras que no es así, entonces no es necesario. Simple y sencillamente lo quitaron, te hicieron un favor y listo, no pasa nada. Lo que pasa es que ese nombre nunca me gustó porque los niños se burlaban de mí cuando escuchaban, como cuando la maestra nos nombraba. Pero además, realmente tampoco mi nombre, el que yo he usado prácticamente toda mi vida, tampoco me gusta. Ok. De todas maneras, si no te gusta, lo vas a poder cambiar. En la meditación lo vas a poder cambiar. Entonces puedes generar un nombre nuevo para generar nuevos códigos en ti. Normal. Y más adelante les voy a enseñar y vamos a llegar a ese punto para saber qué es lo que vamos a hacer respecto al ejercicio del cambio de nombre. ¿Ok? Gracias. Bueno, esta pequeña tablita es la que nos va a ayudar a nosotros a poder empezar a generar el proceso del cambio del nombre. La pueden encontrar en internet, es una tablita muy famosa. Y si se dan cuenta, de manera horizontal están todos los números y en las superficies subsecuentes, donde están las letras, están todos los números, todas las letras, perdón, que corresponden a cada número. Lo que vamos a comenzar a hacer es empezar a generar un código de los códigos del nombre, guía y significado de cada número según el nombre. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos aspectos que son importantes para conocer un poco sobre la influencia que tiene mi nombre, mi apellido paterno y el apellido materno, y cómo dentro de nosotros también generan comportamientos o cargas. En la parte del nombre tenemos 4 cargas que son importantes o 4 procesos inconscientes que se generan en nuestra psique de manera automática. La primera es la personalidad, la segunda es la conducta, la tercera son mis deseos y la cuarta son mis aptitudes, lo que hago, para lo que soy bueno. Ahora, importante, quiero decirles que hay algo muy importante y que de repente nos puede llegar a confundir. Nuestro hemisferio izquierdo, en nuestro hemisferio izquierdo está el apellido paterno y en nuestro hemisferio derecho está el apellido materno. El hemisferio izquierdo controla toda la parte derecha de nuestro cuerpo. Por eso es que cuando nosotros somatizamos algo de nuestro lado derecho, quiere decir que estamos generando un problema hacia el papá. Pero realmente el apellido paterno lo tenemos en el hemisferio izquierdo.